Entonces ponemos los precursores americanos. Entonces les decía, hablar de los precursores americanos es para nosotros centrarnos en un tiempo ya, donde un grupo de intelectuales, un grupo de ideólogos, ya, personas que han podido en cierta manera eh, tener esa gran acogida intelectual, de tal manera que esa acogida intelectual fue trasladado hacia muchos. Entonces quiere decir que cuando nosotros hablamos de estos hombres como precursores, tendríamos que ver o separar acerca del término de próceres. Cuando vemos próceres son personas mucho más dados a la política, mucho más a hacer revueltas, pero cuando hablamos próceres, mucho más hablamos de personas intelectuales, ¿no? Personas intelectuales, y en su mayoría han sido criollos, criollos, mestizos, que han hecho unas, digamos, escritos y pensamientos de independencia, o sea, más va por la teoría, mucho más va con su influencia intelectual. ¿Ya? Vamos a ir diferenciando esos puntos. Entonces, en ese sentido, vamos nosotros a centrarnos el día de hoy. Entonces, vamos viendo nosotros acerca de estos precursores americanos. Entonces, en su primer momento vamos a centrarnos en dos, Francisco de Miranda y Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, ¿no? Considerados los precursores americanos. Entonces, ¿cuál era el contexto de estos precursores americanos en el que se estaba dando? El contexto general de estos precursores se dio cuando en el año aproximadamente 1770 en adelante, ¿ya? 1700, y van a empezar a tener esa, digamos, forma de educación y de tal manera que esto van a trasladarlo desde Europa. Ahorita lo vamos a ver el contexto. ¿Cuál es el contexto que se está dando? El contexto histórico. Los contextos históricos más importantes que se dieron fueron los que ocurrieron a finales del siglo XVIII. El contexto que se está dando es la independencia de las 13 colonias, sería uno de ellos. Y en el mismo contexto se estaba desarrollando lo que fue ya la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa. Entonces, por un lado, podríamos ver ya el estallido digamos, de la independencia de las 13 colonias, asimismo como el estallido de la Revolución Francesa. En ese sentido, vamos a centrar nosotros ya nuestro objetivo principal. Entonces, vamos a ver algunos principios del contexto nacional. Para nosotros estamos en un proceso de independencia, ya, digamos, en esa decadencia del imperio español, ¿no? Todavía tenemos ese dominio. Entonces, ahí vamos a presentar a estos precursores, ya separatistas continentales. Entonces, para eso vamos a aclarar algún término o términos de precursores continentales, ¿no? Precursores separatistas continentales, ¿no? Entonces, el término precursor es algo que precede o algo que se adelantó a su época y sobre todo de manera intelectual, ¿ya? Otro de los puntos sería, ¿ya? Del término separatista, ¿ya? Algo que quiere segregar, algo que quiere apartar, algo que quiere diferenciarse o a establecer algo nuevo. Entonces, ¿qué quieren ellos establecer? ¿No? Establecer algo diferente de lo que estaban viendo en esos entonces. ¿Qué están viendo en esos entonces? Están viendo un dominio de la monarquía española sobre el Perú. Entonces, ellos quieren que se implante un nuevo modelo de política a nivel, digamos, de todo América. En ese sentido, ya la otra palabra sería continental, que pertenece a un continente, ¿no? Entonces ya vamos bien. Ahora, vamos a centrarnos un poco rápido por el motivo de tiempo, ya nos centramos en los precursores americanos. Y como le decía en ese primer momento, vamos a ver Francisco de Miranda y Juan Pablo Vizcarro y Guzmán. Creo que vamos a centrarnos en ellos dos. Uno de ellos, llamado Sebastián Francisco de Miranda, utilizando más su segundo nombre, así se le conoció, Francisco de Miranda, nacido en Caracas. Ya se educó en Europa, donde tuvo un sentido, digamos, de americanista, digamos, un sentido más patriota que empieza a nacer con referente a América, su sentimiento americano. Por lo tanto, lo conllevó eso a contribuir y él participó directamente de la independencia de los Estados Unidos, ¿ya?
colaboró con el Marqués Lafayette de tal manera que pudo trabajar, pudo aportar a la independencia de las 13 colonias. De regreso a Francia, participó activamente también de la Revolución Francesa. Sé que es un personaje que estuvo en las 13 colonias, tuvo influencia en esto de vuelvo a repetir, de la Revolución Francesa. Entonces, para mucho más adelante, para el año 1797, va a tomar contacto con las cartas y documentos de Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, que lo van a llevar y determinar a la independencia de América, ¿no? A la par del, digamos, de publicar ya estos grandes principios. O sea, quiere decir que el documento escrito ya, por Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, Carta a los Españoles, llegó a manos de este hombre llamado Francisco de Miranda, del cual le impulsó mucho más a que él pueda, digamos, continuar con esa gran lucha, y vamos a ver un poquito más adelante de lo que él va a ser un gran insigne ¿ya? En Venezuela. Entonces, un criollo ¿ya? Nacido, lo habíamos viendo, allá en Caracas. Miranda guardaba un secreto, tal vez resentimiento por su padre, ya que habían, digamos, habían tenido bastantes maltratos, pero a la misma vez él había tenido esa educación, ¿no? De la nobleza. No quiere decir que pobres no son, más bien él pertenece a la clase de la nobleza. ¿Ya? Por eso tuvo una educación directamente allá en Europa, ¿no? Una educación europea. Ahora, vemos esto en su primer punto, ¿no? Él participó de la independencia de las 13 colonias, ¿ya? Junto al Marqués Lafayette. Después, digamos, va a llegar a Europa, ya pasa por Inglaterra, finalmente llega a Francia, ¿no? Con la que se identifica con la Revolución Francesa. Más adelante, ya él se distancia a Francia y busca contactos con Inglaterra. Y bueno resaltarlo este punto, porque tanto como el caso de Francisco de Miranda y Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, y en este caso, en este segundo personaje que vamos a hablar después, ya él es un jesuita arequipeño, o sea, es peruano, ya ambos tienen un mismo, digamos, sentido de idea, ya que el único país, ellos están convencidos, ya, que va a apoyar a la independencia americana es Inglaterra. Ambos van a buscar ese apoyo de Inglaterra. Por lo tanto, ¿ya? Este hombre muy conocido llamado Francisco de Miranda va a fundar la Logia de la Unión Americana, ¿ya? O también conocido la Logia Americana, ¿no? Entonces, o también conocido la Logia de la Reunión Americana o la Logia de los Caballeros Racionales. Va a fundar esto allá en Londres, ¿no? A la que también a esta logia van a pertenecer José San Martín y Simón Bolívar. ¿Cuál era entonces el sentido? ¿No? Hombres que van a tener esa gran acogida. Ahora, esta logia era en el sentido de buscar la libertad de América, ¿no? Del dominio español. Y después él va a tener ciertos principios que él va a querer, ¿no? Que sea un país que sea libre, una república unitaria, la separación de poderes, todo eso va a tratar de implantarlo en América. Entonces, cuando hablamos de la logia americana, eso es lo que podríamos tal vez hacer un resumen. Por otro lado, él tuvo, digamos, formas de regresar a América, ¿ya? Y organiza dos expediciones, de los cuales finalmente él logra llegar, ¿no? En el año 1809, 1810, él logra estar en América, de tal manera que él va a empezar a hacer revueltas. Participó activamente de unas revoluciones donde finalmente, bajo una traición, él va a ser capturado. Después de su captura, obviamente va a sufrir deceso, entonces es traicionado y entregado a los españoles. Y más o menos aproximadamente el 14 de julio del año 1816, él va a fallecer. Ahora, ¿cuál era el programa político de este hombre? Lo que estaba en esa logia, ¿no? Donde pertenecieron José San Martín y también Simón Bolívar. Uno de sus, digamos, de sus proyectos políticos era hacer un proyecto constitucional para toda América, desde el límite de que está con Estados Unidos hasta todo Sudamérica, Centroamérica, Sudamérica, que sean un solo sentido de gobierno, un Estado independiente.
¿ya? Eso es lo que buscaba, ¿no? Un Estado independiente, a excepción tal vez de Brasil, que era dominado por los portugueses, y Guyana dominado una colonia francesa. Entonces, el sentido independiente o de Estado independiente, él dice, ¿no? División de los tres poderes, ejecutivo, que de acuerdo a los lugares, bueno, en el caso del Perú, que sería liderado por el Inca, en el legislativo, los senadores, bajo una constitución, y en la parte judicial, que no, que estén los que van a administrar la justicia. Que ya se implante ese modelo de, digamos, de Estado unitario e independiente. Y solo por lo menos es el proyecto que va a plantear este hombre Francisco de Miranda, ya a partir del año 1795, 91, 92, 93, 97 sobre todo, cuando él trabaja más. Y que sea dominado por la religión católica, ¿no? Eso es lo que él de una u otra manera van a ver. Entonces, aquí es bueno centrarnos un momento. ¿Por qué religión católica? Si cuando la gran mayoría que han estado en la revolución o en todo caso considerado como la independencia de las 13 colonias, y la gran mayoría han sido protestantes, pero no todos, la parte sur era católica. Entonces, de una u otra manera, ellos han tenido esa influencia de poder tener la parte católica. ¿Qué influencia? Si estaba en Venezuela, era dominio de colonias o las invasiones españolas. Entonces, como toda colonia española, o todo dominio español o invasión española que se dio en el Perú y toda Sudamérica, entonces se practicaba una religión que era impuesto, obligado, diríamos en otra manera. Y aquellos pertenecían a la nobleza, ¿no? Entonces, pertenecían a la nobleza, pues estamos hablando de sangre española, ¿no? Entonces, de otra manera, ellos han tenido digamos, esa acogida, han tenido esa forma de ver, aunque se dice, ¿no? Por el resentimiento que tuvo, tal vez le llevó a tener más sentido de América, perdón, sentido más americano, que sería mucho mejor, ¿ya? Ahora, todo criollo, como el caso de Toribio Rey de Mendoza, como el caso de Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, por lo que vamos a hablar el día de hoy, o el caso de Francisco de Miranda, pues han sido educados, obviamente, con el catolicismo. Y mucho más él, si pertenece a la nobleza, de hecho que ha tenido que aprender el catolicismo. Entonces, yo creo que por ahí ellos no buscan desligarse, ya que más bien la religión les ha apoyado para que ellos puedan aprender el latín, que era el idioma mucho más común de su tiempo, para asimismo trasladarlo a lo que va a ser a Europa, ¿no? Y tener mucho más. Entonces, el latín era el inglés de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, era el idioma mucho más común a nivel de los países occidentales, países, por ejemplo, toda Sudamérica, y también el caso de Europa Occidental, ¿no? Cuando hablamos de Europa Occidental estaríamos hablando de países como por ejemplo Inglaterra, Francia, Alemania, estaríamos hablando de esos países, ¿no? Muy bien. En otro sentido, entonces, vamos a ver, espera un momento. Ya. Muy bien. Entonces, en otro sentido, vamos a continuar viendo esto y vamos a centrar tal vez después del gran proyecto de este hombre, de Francisco de Miranda, hombre que participó en esto de la Revolución Francesa, independencia de las 13 colonias, hombre que estuvo muy directo, ligado a las lecturas de Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. Yo creo que por ahí no ha tenido una gran influencia y sobre todo esa influencia lo trasladó allá a Venezuela. Por otro lado, vamos a hablar de Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. En este caso nos vamos a centrar en un peruano, ya un mestizo peruano, que perteneció a la orden, la Compañía de Jesús, o también llamado, ¿ya? Los jesuitas, ¿no? Conocido tal vez más como los jesuitas, pero la orden se llama la Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola. Entonces, Ignacio de Loyola, al fundar esta orden, llega a toda América, una orden intelectual a la cual perteneció Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. Él desde la orden, como tal vez un mestizo, sintió que no tenían los apoyos como deberían tener, o los privilegios sobre todo que tenían los españoles. Entonces, él va a empezar a atacar a las órdenes del rey Carlos III, ¿ya?
donde posteriormente él logra ser expulsado. ¿Ya? Entonces quiere decir que él logra tener esa, digamos, ese rechazo a la corona, al dominio del, digamos, que se estaba dando en ese entonces, ¿ya? Y donde pues, finalmente él es expulsado, ¿no? Entonces, él no pertenece a la clase de la alta nobleza peruana, pero tampoco era pues de los pobres, ¿no? Era de familia muy acomodada, ¿ya? De una familia, digamos, con buenos recursos económicos, que vos sabes. Entonces, Vizcarra Guzmán, que va a ordenarse sacerdote, va a lograr conseguir esa expulsión gracias a su, digamos, a tener esos grandes enfrentamientos en el sentido intelectual, ¿no? Se va a rebelar contra los mandatos que se estaban dando por el rey. A la edad de 20 años aproximadamente fue eso y posteriormente logra viajar a Italia. Ya estando en Italia, ya, al igual que Francisco de Miranda, él está convencido de que Inglaterra sería el país que sí nos va a apoyar. Ya sería el país que sí tiene por lo menos una forma de enfrentarse a España, ya, de tal manera que si él nos apoya, entonces sí vamos a buscar la independencia de América. Aunque se dice que buscó el apoyo, pero no logró tener esa, digamos, apoyo propiamente que él quería, ¿no? No logró. Entonces, Vizcarra Guzmán, también enterado de las revoluciones de Túpac Amaru II, recomendó una expedición inglesa sobre el Río de la Plata para apoyarlo, de tal manera, dice que él trató de, digamos, de ver de cómo también podía sumarse, ¿ya? Entonces él estaba enterado de esta revolución de José Gabriel Condorcanqui, ¿ya? De tal manera que él también contribuyó en algo. Más adelante vemos nosotros que en el año 1783, ¿ya? Después de esto, él va a tratar dice, de ver esto, ¿no? Como un acuerdo de tal manera que puedan darse sus planes, ya de que Inglaterra, España, todos logran, digamos, tener esas firmas de tal manera que España deje, ¿no?, a las colonias que está en América y no va a lograr eso, ¿no? Todos los planes que había hecho allá en Europa él no tuvo la gran acogida. Entonces, ¿cuál se considera él como uno de los precursores americanos? Se considera por sus grandes aportes que sí lo hizo y lo dejó en escritos. ¿Ya? Tanto así que la carta dirigida a los españoles, así se considera esa carta, o también considerado carta a los españoles americanos. Entonces, esta carta difundida en el año 1791 sirvió de mucho para que Francisco de Miranda también se sume a esos grandes, a esos ser grandes próceres, o también esas luchas para que ellos también busquen lo que es la independencia de América. Entonces, él hace un llamado en esas cartas, hace un llamado a una rebelión, ¿no? Así llamado a la revolución de los criollos para que puedan, dice, llevar a cabo, ¿no?, lo que se va a considerar como el primer ideólogo de América. Entonces, antes de Francisco de Miranda, nosotros consideramos tal vez a este ideólogo, al gran ideólogo peruano, ¿ya?, Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, ya con sus escritos y muchos escritos que él tuvo, y lo vamos a ver en un momento, no solamente es digamos, la carta dirigida a los españoles, que él obviamente lo van a publicar y esa carta va a ser mucho mayor difundida por Francisco de Miranda. No solamente eso, sino que él escribió otras cartas, ¿no? Entre otras cartas que tenemos ahí podríamos ver La paz y la felicidad de los próximos siglos, El proyecto para volver a América, La independencia, o América Independiente, es un proyecto que él va a lanzar en sus escritos, ensayo histórico sobre los conflictos de la América, bosquejo público sobre el estado actual de la América Española, apología de los criollos, ¿no? Como repito, la paz y la felicidad del próximo siglo. Son grandes aportes que él va a hacer, ¿no? Entonces, esos grandes aportes que se ha logrado ver y publicar de sus escritos, todos han servido como base
ya para que él fuera llamado un precursor americano. Entonces vemos ahí, ¿no?, donde le escrito. ¿Ya? Entonces, yo creo que con esos grandes aportes se podría decir, ¿no?, que este gran hombre, ¿ya?, en el año 1796, digamos, formaliza su pedido de ayuda militar a Inglaterra y finalmente fue rechazado. Y en el año 1798 finalmente él tuvo un deceso, ¿no? Murió. Yo creo que por ahí vemos, ¿no? O sea, sí buscaron apoyo, ¿no? Aunque fue rechazado, pero buscaron apoyo. Pero su influencia eh, ideológica, su influencia intelectual, caló, digamos, caló mucho en otros precursores, ¿no?, por ese lado. Aunque vamos a ver un dato curioso, por este lado me estaba viendo un dato curioso muy importante, ya considerar a Francisco de Miranda como un gran hombre, también fue, digamos, considerado inteligente, un conspirador internacional. En este caso me estoy refiriendo a Francisco de Miranda, ¿ya?, un hombre inteligente, le decía, conspirador internacional, un hombre de la nobleza, un hombre que participó mucho de la aristocracia, de las reuniones aristócratas, de las cortes europeas, ¿no? Se dice que llegó a ser favorito de la emperatriz Catalina de Rusia. Entonces, digamos, pobres no lo eran, ¿no? Tampoco eran hombres que se ensuciaron ahí en los campos. Ellos son precursores de una parte más ideológica, de una parte más intelectual, de una parte más de sus influencias. Tal vez por los beneficios que ellos también no tienen. Entonces, en esas, digamos, luchas, sobre todo me estoy refiriendo en este caso a Juan Pablo Vizcarra Guzmán, ¿no?, él estando aquí en el Perú, o digamos como un mestizo, no tiene ese mismo derecho, los mismos tratos, los mismos beneficios que tenían los otros, los españoles, ¿no? Entonces, por ahí ya nace tal vez algunas ideas, de ahí hasta un cierto resentimiento, podríamos decir. Por otro lado, vamos a hablar un poco rápido para ir terminando, ya acerca de otros hombres como Tupac Inca, José Baquijano y Carrillo, Toribio Rodríguez de Mendoza, Mariano Alejo de Álvarez. En este primer momento vamos a ver precursores reformistas. ¿Por qué se llaman precursores reformistas? Los precursores reformistas, ellos son diferentes a los separatistas. Mientras los separatistas, como Juan Pablo Vizcarra Guzmán y Francisco de Miranda, buscan un nuevo modelo de política, un nuevo modelo de Estado, donde haya un, digamos, un nuevo tipo de gobierno, diferente. Mientras los precursores reformistas, no necesariamente, no son criollos mestizos que finalmente ellos van a buscar que simplemente se cambie algunos modelos, ¿no? Tal vez que no haya mucho ahí maltrato a los incas, que ellos también tengan mejores beneficios de los cargos públicos, ¿no? No solamente que sean españoles netos, sino que ya que ellos también son españoles mestizos, ya ellos también sean considerados de igualdad. ¿Ya? Entonces, que siga todavía la corona española, digamos, liderando y gobernando. Esos son los precursores reformistas. En estos precursores reformistas vamos a considerar a Tupac Inca, considerado su mestizo, nacido en Tarma, considerado el primer precursor reformista, ¿no? Perteneció a la orden de los franciscanos. ¿Ya? Entonces, por ahí vamos a ver, ¿no?, el intelecto que también tenía, ¿no? Por otro lado, vamos a hablar de José Baquijano y Carrillo. Ya un criollo limeño, estudió en la Universidad San Marcos, redactó un discurso llamado Discurso Laudatorio. Asimismo también hizo ciertas protestas. Otro de los puntos también que a él se le va a considerar es que va a hacer una gran crítica al sistema colonial, ¿no? Y va a tratar de aplicar ciertas reformas, ya de tal manera de que él se va a levantar también en una gran protesta, obviamente de una manera intelectual, hizo su protesta, pues ya reclamando, digamos, cómo se dio eso de la ejecución de Tupac Amaru II, ¿no? Ya, ya, o sea, reclama por qué ejecutaron a Juan Tupac Amaru II, o sea, va a reclamar eso, ¿no? Entonces siente algo identificado también con este grupo de precursores. Por otro lado, vamos a ver Toribio Rodríguez Mendoza. Toribio Rodríguez Mendoza es considerado el maestro de los próceres.
¿Por qué considera el maestro de los próceres? Porque su labor es más académica, su labor es más intelectual, fue rector del Comitorio de San Carlos, ¿ya? Entonces tuvo un tiempo más o menos aproximadamente de un 30 años de educación de una manera, digamos, paciente, hizo que de una manera intelectual, digamos, en sus estudios, él trató de influenciar, ¿ya? Eh, a las futuras generaciones las ideas poco liberales y también las ideas reformistas, ¿no? Entonces se hace él hizo más un trabajo intelectual desde el convictorio de San Carlos, ¿ya? Entonces yo creo que por ahí se va considerando a él también un gran maestro o considerado el maestro de los próceres, porque de la idea de que él difundía en las aulas, algunos lo van a trasladar a lo que va a ser ya escritos, ¿no? Mucho más, digamos, difundidas. Por otro lado, termino con Mariano Alejo de Álvarez. Natural de Arequipa, se dedicó a difundir muchas de las reformas, de tal manera que buscó la igualdad. ¿Ya? Así como los españoles tenían, ¿no?, esos cargos públicos que se habían comprado, entonces ellos como mestizos también buscaban acceder a esos cargos públicos y administrativos de una manera de igual. O sea, quiere decir que ellos también decían, ¿no?, que nosotros, aunque somos americanos, nosotros también debemos tener, digamos, consideración para ocupar esos cargos públicos, de igual manera que lo tienen los españoles, ¿no? Creo que por ahí vamos viendo algunos otros, grupos que se van a ir dando, ¿no? Muy bien, yo creo que con eso ya podemos ir terminando esta parte, sin menos decir de que vamos a tenemos otros puntos tal vez mucho más que hay. ¿Ya? Vamos a